El presidente de la República, Yamundu Orsi, se refirió a la importancia de que se llegue a un acuerdo entre el sindicato portuario y Catón Nati. El conflicto entre el sindicato y la empresa belga se desató con la implementación del sistema operativo Navis 4, que, según los trabajadores, generaría un aumento en la productividad de la empresa y podría eliminar puestos de trabajo. Por ello, el 2 de octubre, el Sindicato Único Portuario, el SUPRA, se declaró en asamblea permanente. Sumándolo a esto del aumento de la productividad, una de las propuestas que hacía el sindicato era reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas, era una de las propuestas que estaba sobre la mesa. Este lunes, que hubo reunión tripartita entre la empresa, el sindicato y el gobierno, Orsi se refirió a la responsabilidad del Estado en llegar a un consenso y lo escuchamos. Hay un conflicto de un sector, de uno de los sindicatos con una empresa, y la consigna es: por el bien del país, lo mejor que puede pasar es que ahí haya acuerdo. Algo en el que una de las partes salga perdiendo no es la mejor señal que el país todo necesita. Por supuesto, como Estado tenemos una responsabilidad enorme, porque acá atrás está el trabajo de mucha gente. Y a su vez la perspectiva del puerto como dinamizador del crecimiento del Uruguay del futuro. Por otro lado, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, resaltó la importancia del sector de la construcción para el crecimiento del país. En el marco del Día de la Construcción, Odone dio una conferencia en el Club de Golf e hizo énfasis en el clima de inversiones y en los mecanismos para acelerar la tasa de crecimiento. En esta tónica destacó la relevancia de la construcción en la economía del país y lo escuchamos. La construcción juega un papel clave para el crecimiento, por la importancia que tiene para la inversión, por la importancia que tiene para la generación de puestos de trabajo. En la materia de protección social juega un papel clave precisamente por el tipo de empleos de calidad que da, y en materia de seguridad por todo lo que hay que hacer en materia de infraestructura vinculada a los sistemas de seguridad que están asociados a la construcción del país. Por otro lado, Odone subrayó que Uruguay tiene el riesgo país más bajo de la región, lo que, según dijo, se traduce en que el resto del mundo nos observa como país confiable, con tasas de interés para acceder a financiamiento comparativamente bajas. Sobre el cierre de la conferencia, Odone mencionó que el gobierno está considerando la creación de una agencia de infraestructura que tendría el objetivo de contar con un banco de proyectos e indicar hacia dónde se va en materia de proyectos de inversión de obra pública. El senador nacionalista Carlos Cami señaló que el presupuesto es insuficiente. Tras la reunión de la bancada de senadores del Partido Nacional con la comisión que trabajará en el presupuesto, Cami indicó que en rueda de prensa el presupuesto presenta debilidades en algunos temas y mencionó que faltan recursos en educación, Poder Judicial, Fiscalía y Ministerio del Interior. El nacionalista se mostró disconforme con los impuestos planteados en el presupuesto y reafirmó que no van a votar ningún impuesto, contrario a lo que hizo el gobierno, que había expresado el compromiso de no aumentar impuestos. También expresó su rechazo a la insistencia del gobierno con la ley que promueve el secreto bancario, porque entiende que afecta a garantías de todo tipo. Nos vamos al plano internacional porque Trump respondió a las manifestaciones No Kings en Estados Unidos realizadas el fin de semana pasado, al que asistieron casi 7 millones de personas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a la segunda ola de movilizaciones pacíficas en contra de su gobierno que ocurrieron bajo el nombre de No Kings en diversas ciudades de Estados Unidos como Chicago, Los Ángeles, Washington, Nueva York y Atlanta. Según los organizadores, asistieron alrededor de 7 millones de ciudadanos a protestar en contra de la agenda autoritaria del presidente Trump. Estas movilizaciones pacíficas no reportaron ningún incidente ni arresto. Donald Trump no hizo una declaración formal respecto a las manifestaciones, pero publicó un video hecho con inteligencia artificial en su red social Truth Social, donde se muestra al estilo de la película Top Gun al presidente en un avión militar con una corona desplegando toneladas de aguas residuales sobre los manifestantes. En el video aparece cómo el residuo cae específicamente sobre Harry Sisson, influencer demócrata de la generación Z. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, declaró que estas manifestaciones son muestras de odio a Estados Unidos, y ahí estamos intentando, si se puede ver este video que hizo Donald Trump, que la verdad que yo cuando estaba leyendo la noticia me estaba riendo porque es bastante descenso a la locura, bastante lamentable
lamentable. No sé, y obviamente esto, aguas residuales, por no decir otra palabra, que lo que está haciendo lo vamos a ver ahora, pero está tirando básicamente caca sobre estos manifestantes. Ahí lo tenemos para ver en YouTube. Ahí, para los que nos están escuchando, está Donald Trump con esta corona. Con esta corona tirando caca sobre toda esta gente que se está manifestando pacíficamente. Los que nos pueden ver en YouTube lo están viendo, no así los que obviamente nos están escuchando por radio. Y bueno, ahí también fue retuiteado por J.D. Vance, el secretario de Estado de Estados Unidos. No sé qué más decir sobre no, lo sobre que se esto. dice democracia, ¿no es cierto? Ahí teníamos las imágenes, las pueden volver a repasar en la transmisión, y si nos están escuchando por la radio la pueden buscar porque está publicada en YouTube. Nos vamos a otras noticias vinculadas al ámbito local, porque el Mides lanzó datos que revelan que la mitad de los niños y jóvenes con alguna discapacidad vive en hogares sin necesidades básicas cubiertas en Uruguay. Esto fue un trabajo de la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que ayer presentaron un informe sobre la situación actual de las personas con discapacidad en Uruguay, junto a un análisis sobre las brechas en el acceso a los derechos, que demuestra la desigualdad entre las personas que viven en situación de discapacidad y las que no, particularmente en la educación, el empleo y los servicios básicos. Y según este informe, en Uruguay hay 197.000 personas en situación de discapacidad, que representan el 6,6% de la población. El 62% de esas personas son mujeres y el 38% son hombres, y la mayoría tiene 65 o más años. La mitad de las personas con discapacidad que tienen entre 5 y 19 años viven en hogares que no tienen cubiertas sus necesidades básicas, y el 10% de los hogares donde viven personas con discapacidad carecen de saneamiento seguro, calefacción y acceso a internet, presentando 5 puntos porcentuales menos en los hogares donde no hay personas con discapacidad. En los jóvenes con discapacidad, jóvenes de entre 18 a 20 años, el 38% no ha finalizado primaria, comparado al 17% de las personas sin discapacidad de esa misma franja etaria. La educación media incompleta refleja que un 29% de la población con discapacidad no ha podido justamente terminar estudios de educación media, comparado al 37% de la población sin ella. Y en educación terciaria particularmente, el 11% de las personas con discapacidad han podido completarla, y el 27% de quienes no tienen discapacidad han logrado finalizar sus estudios. La importancia de estos datos es que se espera que sean utilizados para la elaboración de un plan nacional de discapacidad para el próximo quinquenio, es decir, de 2026 a 2030, contemplando entonces la realidad que vive nuestro país. Se plantea también la posibilidad de utilizar inteligencia artificial en el país en la elección de funcionarios, especialmente en el programa de Uruguay Concursa. Aún no hay una planificación y un presupuesto definido, pero la Oficina Nacional del Servicio Civil planteó incorporar la inteligencia artificial en el proceso de ingreso al trabajo, especialmente a través de Uruguay Concursa, como se planteó en el proyecto de ley de presupuesto que se encuentra hoy en día en la Cámara de Senadores. El nuevo director de la Oficina de Servicio Civil, Sergio Pérez, declaró en Diálogo con Búsqueda que las prioridades de la oficina se concentraría en formar a funcionarios a través de la Escuela Nacional de Administración Pública, profundizando en el uso de la inteligencia artificial para archivar los procesos de selección del personal, que pueden llevar de 5 a 6 meses, ayudando también así a cubrir vacantes. Pérez declaró que se usaría de modo transparente, con corrección de pruebas, protegiendo los datos de los postulantes y facilitando los plazos de espera y selección. El uso que se plantea es el de una similitud semántica, donde se utilizarían algoritmos para calcular la afinidad del postulante con las características del trabajo, reemplazando así al sorteo aleatorio, que es el sistema actual, pudiendo brindar una mayor precisión y trazabilidad en la selección, subrayó. Y así cerramos este Comuniflash. Muchas gracias, Bruno Echeverría, por acompañarnos. De nada. Ya volvemos con Comunidad Udelar.